Bienvenido a Ciencia para Dormir. Me alegra mucho que estés aquí esta noche. Antes de empezar, ¿desde dónde me escuchas? Un dormitorio silencioso, con la cortina temblando, apenas un compartimento de tren que se mece suavemente, o un sofá cálido junto a una taza de té aún humeante. Ajusta la almohada, suelta los hombros, coloca el teléfono a la altura de los ojos y baja la luz a un nivel tenue. Estés donde estés, ojalá te sientas a salvo, abrigado, y listo, para deslizarte muy despacio hacia pensamientos amables antes de dormir. Esta noche visitaremos con calma una pregunta ligera pero profunda. ¿Qué podría traer a la Tierra el silencioso visitante interestelar 3I Atlas el 15 de diciembre de 2025? Tocaremos con suavidad los puntos clave y los dejaremos pasar como nubes. ¿Por qué se menciona el 15 de diciembre? ¿Por qué el alineamiento entre el Sol 3I Atlas y la Tierra despierta curiosidad y aún así permite estar en paz? ¿Qué podría aparecer en niveles tan sutiles como un rizo de actividad geomagnética, un cambio fugaz de brillo o un silencio significativo? ¿Por qué la ciencia a veces necesita más tiempo para estar segura? ¿Y por qué esta espera es benigna para el corazón? Todo será contado con un ritmo lento, con imágenes fáciles de imaginar, para que puedas escuchar y a la vez ir cerrando los ojos. Si viajes apacibles como este te ayudan a dormir más profundo y a pensar en el cielo con serenidad, puedes pulsar suavemente me gusta y suscribirte para que cada noche tengamos una pequeña cita. Cuéntanos desde dónde nos oyes, qué hora es y si el cielo de esta noche está tan claro como tu mente ahora. Solo una línea breve y deja que todo siga su curso. Ahora coloca ambas manos sobre el abdomen y siente la respiración. Inhala muy despacio, como si invitaras un trozo de cielo fresco a tu pecho. Exhala muy largo, como soltando todas las olas ocupadas del día. Empezaremos un viaje leve, como el susurro del viento solar, siguiendo a 3I Atlas, como un punto silencioso sobre el fondo estelar, y dejando que el sueño se abra como una puerta amable. Ateraz Zachiname. Capítulo 1, 15-12, 2025. Al final ocurrirá o no ocurrirá nada con la Tierra. Estamos en una tarde tranquila, cuando los grandes movimientos del universo pueden oírse como un suspiro largo. Te colocas en una postura cómoda. El espacio a tu alrededor se suaviza y la pregunta va emergiendo lentamente, como una estrella. ¿Qué ocurrirá el 15 de diciembre de 2025 cuando 3I Atlas pase cerca? Escuchamos esa pregunta con calma, dejando que cada dato se deposite como un canto rodado pulido, sin hacer ruido, tan solo marcando un sendero apacible. Primero, lo que no ocurrirá. No habrá impacto. No hay ningún escenario catastrófico. La geometría orbital mantiene a 3I Atlas muy lejos de nosotros a una distancia segura. Atraviesa el sistema solar por una trayectoria abierta y se aleja del campo gravitatorio como un visitante cortés. La Tierra sigue girando, los océanos siguen respirando, y tú sigues en paz,
en tu habitación. Al comprender esto, el cuerpo se aligera un poco, como si los hombros acabaran de soltar una carga invisible. Lo que podría ocurrir si ocurre será muy sutil. Ese día la Tierra quedará a sotavento respecto al Sol y a 3i Atlas, como si estuviéramos al final de una brisa suave. Algunos fenómenos delicados podrían asomarse y marcharse como destellos en la superficie del agua. Tal vez un leve aumento de brillo en el propio cometa cuando la geometría de iluminación sea favorable. Quizá un estremecimiento breve en los índices del tiempo espacial registrados por instrumentos que la mayoría no ve. O un informe de auroras ocasionales a latitudes algo más bajas de lo normal si el cielo decide abrir la puerta. Todo en niveles pequeños, difíciles de percibir a simple vista y sin afectar la vida cotidiana. Para quedarnos tranquilos, colocamos los hitos temporales uno junto a otro como guijarros planos en la orilla. Una señal electromagnética, si la hubiera, viajaría a la velocidad de la luz y alcanzaría la Tierra en apenas minutos. Las partículas cargadas, si el viento solar las arrastra, tardan días, a veces semanas, en llegar a nuestra vecindad. Por eso, el día 15 no es una puerta que se cierre de golpe, sino un instante de verificación, donde los flujos naturales pueden rozarse con suavidad y seguir su camino. Puedes imaginar una encrucijada de vientos entre muros invisibles, todo lento, parejo y nada amenazante. Cuando hablamos de lo inusual, mantenemos la voz serena. Hay quienes mencionan pequeñas desviaciones curvas de luz que no encajan del todo con lo previsto, colas que cambian de orientación al capricho del viento solar. La ciencia tiene un buen hábito: distinguir señal de ruido con la atención de un jardinero que recoge hojas secas y deja lo que tiene raíces. Así, la mayoría de las sorpresas suelen volver a causas conocidas, como el vapor que asciende cuando el sol de la mañana roza la superficie de un lago. Solo necesitas saber que quienes vigilan el cielo siguen registrándolo todo en silencio y que sus instrumentos son lo bastante finos como para nombrar lo que realmente sucede. Lo que hace que se mencione esa fecha no es el peligro, sino la sintonía del espacio. Es como un pequeño acorde entre el Sol, un visitante interestelar, y el planeta azul. Puede sonar muy quedo, tanto que apenas unos pocos detectores lo capten y luego desvanecerse en el gran silencio del cosmos. Momentos así, si llegan, se vuelven materia prima para el conocimiento, no para el sobresalto. Puedes posar la mano en el pecho y sentir el pulso regular, recordándote que todo está en su sitio. También podemos imaginar el cielo de esa noche. Un fondo oscuro y profundo, puntos de luz, repartidos el horizonte en calma. En algún lugar, arriba 3i Atlas es tan pequeño como un pensamiento que cruza de lado a lado. No nos ve, y nosotros tampoco lo vemos realmente a simple vista. Lo más visible es la serenidad y esa sensación de pertenecer a una historia mayor donde todo opera bajo reglas amables de la naturaleza. Esa sensación basta para suavizar las aristas tensas del día. De modo que al final, lo que ocurrirá con la Tierra ese día es la continuación simple de día y noche. Los boletines científicos tal vez actualicen algunos índices y un puñado de observaciones sueltas. A los amantes del cielo
quizá les llegue una foto tenue. Tú, por tu parte, puedes cerrar los ojos y dejar que el universo te atraviese como un arroyo fresco, sin clímax, sin despertar la inquietud. Estamos aquí para escuchar juntos y luego dormir con la garantía de una distancia segura y principios bien entendidos. Al cerrar este capítulo, puedes inhalar hondo una vez más, sentir los hombros bajar un escalón, la respiración hacerse aún más lenta. Delante nos espera un paso ligero. Hablaremos de por qué ese alineamiento merece una mirada, aunque sea con la imaginación serena. Entraremos en el siguiente capítulo, como quien entra en una habitación de luz tenue, colocando más cantos rodados redondos sobre el sendero suave, para que el sueño llegue a su hora y el conocimiento permanezca como un aroma muy leve en la noche. Capítulo 2. Porque el 15-12 es digno de mirar. Alineación Sol 3 Atlas Tierra y tiempos de llegada decenales. Imagina una noche clara y silenciosa. Las luces de casa ya son suaves y el mundo baja la voz. En ese telón oscuro, el 15 de diciembre no es un grito, es un susurro que nos invita a observar. No buscamos sobresaltos, buscamos comprensión serena. Nos sentamos, respiramos hondo y miramos la geografía simple del cielo. El Sol 3i Atlas y la Tierra casi en una misma línea. Solo esa alineación ya es una razón suficiente para prestar atención con calma. Esta configuración se parece a estar al final de una brisa larga. El Sol irradia el cometa, recibe y responde con una cola de partículas y gas, y nosotros quedamos aguas abajo en la estela. No hay amenaza, hay posición. Esa posición convierte la noche en un pequeño experimento natural. Si algo viajase desde Atlas, hacia nosotros tendría un camino favorecido, como una corriente que encuentra su cauce. No hablamos de choques, sino de toques sutiles, de huellas breves que pasan y siguen. Vale la pena entender los tiempos, porque los tiempos traen paz. La luz y las ondas de radio viajan a la velocidad límite del universo. Si se emite una señal electromagnética, tarda solo minutos en cubrir la distancia que separa a Atlas de la Tierra en estos días. Es rápido como un parpadeo largo. En cambio, las partículas cargadas que puedan desprenderse y ser tomadas por el viento solar son viajeras lentas. Necesitan días, a veces 1 o 2 semanas, para atravesar ese mismo tramo. Por eso el 15-12 no es una puerta que se cierra, es una página que pasamos despacio. Lo que llegue ese día pudo haber partido antes, y lo que parta ese día podría llegar después. También es importante el tipo de cola que un cometa dibuja. La cola de polvo se curva con la inercia como un trazo que sigue el giro de su viaje. La cola de iones se ordena según el viento solar, más recta, más obediente al campo magnético que sopla desde el Sol. Estar aguas abajo significa que si la cola iónica se extiende en la dirección adecuada a la Tierra, podría rozarla de forma muy tenue. Ese roce no es visible a simple vista. Es materia de instrumentos de índices que suben apenas de colores polares, que a veces se asoman en latitudes poco habituales y luego se apagan. Ahora respira y deja que las dudas se hagan pequeñas. La alineación no crea energía, solo alinea caminos. Si nada se emite,
nada llega. Si algo llega, llega suavemente. Hemos visto la música del clima espacial tocar notas más fuertes que estas por obra de erupciones del Sol, sin que el cometa tenga papel alguno. Por eso, mirar esta fecha con serenidad es la mejor forma de entenderla. No esperamos un drama, esperamos un dato o un apunte en la libreta del cielo. Hay otra razón para mirar y es humana. Las alineaciones nos recuerdan que formamos parte de una coreografía grande. Nos invitan a afinar el oído y reconocer patrones. Esa atención tranquila transforma los rumores en preguntas claras. Preguntas como esta en Pásalas, si un brillo fugaz aparece en el cometa, ¿fue por el ángulo de la luz o por una pequeña exhalación de gas? Si un índice magnético tiembla un poco, ¿fue por un capricho del viento solar o por la llegada de un hilo de plasma desde la cola? Son preguntas suaves que no despiertan el miedo, despiertan la curiosidad. Piensa en el 15-12 como en una sesión de respiración. Inspiramos informándonos. Sostenemos unos segundos dejando reposar los datos. Exhalamos las conjeturas que no necesitamos y repetimos. La alineación es el ritmo. La paciencia es la melodía. Cuando uno sigue ese compás, la mente se quieta y la noche se vuelve un aula amable. Nos ayudará además a recordar que la percepción humana es limitada y hermosa. A ojo desnudo, Tracy Atlas es apenas una idea. Son los instrumentos los que ven, registran y comparten. Nosotros recibimos esas notas, las acomodamos sin prisa y dejamos que el cuadro se complete solo. Si algo digno se inscribe en los gráficos, llegará a nosotros con palabras sencillas. Si no ocurre nada, también es una respuesta tan valiosa como un hallazgo. Dejemos entonces que esta razón para mirar se asiente en el cuerpo como una manta tibia. Nada de urgencia. Solo un acuerdo silencioso con el cielo para atender su clase breve. Y cuando el reloj pase de página y la noche siga su camino, podremos pasar al siguiente tramo de la travesía, donde hablaremos de los hitos de Tracy Atlas, de su ruta en el calendario y de cómo cada fecha encaja como una piedra lisa en el sendero. Mientras tanto, respira suave, siente la calma en los hombros y permite que el 15-12 sea ante todo una invitación a mirar sin temor. Capítulo 3. Línea de tiempo de Tracy Atlas. Descubrimiento. 1 de julio. Perihelio alrededor del 30 de octubre. Alineación a mitad de diciembre. Imagina que extendemos una cinta suave sobre la mesa. En esa cinta colocamos 3 piedras lisas que guían nuestra mirada sin ruido. La primera piedra dice 1 de julio de 2025. La segunda dice 30 de octubre. Y la tercera murmura mitad de diciembre. Las 3 no anuncian sobresaltos, solo una coreografía lenta que podemos seguir con una respiración tranquila. El 1 de julio de 2025, los ojos de un sistema de vigilancia del cielo registran un hilo de luz muy tenue que se mueve sobre el fondo de estrellas. No fue un destello, fue más bien un trazo humilde suficiente para llamar a la paciencia de los astrónomos. Con cada hora que pasa, con cada imagen nueva, la pista se vuelve más clara.
Las primeras cuentas orbitan como cuentas de un rosario mental hasta que el patrón se define. No se trata de un viajero ligado al Sol por una curva cerrada, sino de una trayectoria abierta. Hablamos de una órbita hiperbólica, la firma de un visitante que entra y sale como quien se detiene en la puerta para saludar y seguir camino. En las semanas siguientes se afina el dibujo. La velocidad estimada es alta del orden de decenas de kilómetros por segundo y la distancia al Sol va a reducirse hasta un mínimo. Ese mínimo es la segunda piedra de nuestra cinta. Alrededor del 30 de octubre 3i y Atlas pasa por su perihelio el punto de máxima proximidad al Sol. No es un salto, es un roce lejano, si pensamos en las escalas humanas, pero suficiente para calentar la superficie, para levantar polvo y gas, para trazar colas que el viento solar peinara con su ritmo. Desde ese giro suave, el cometa se va alejando. Cambia la curvatura de su camino y comienza a trepar hacia regiones menos iluminadas. Aún así, su presencia deja una estela de posibilidades muy sutiles. En medio de ese ascenso llega la tercera piedra mitad de diciembre. La geometría se alinea de un modo simple de imaginar. Sol 3i. Atlas y Tierra quedan casi en una misma línea. No significa peligro, significa posición. Quedamos aguas abajo como quien se coloca al final de una brisa y siente pasar el aire con menos fuerza. Conviene recordar las escalas que nos traen calma. La distancia mínima entre el visitante y la Tierra durante esos días se mantiene grande, mucho mayor que la que nos separa de la Luna, y en general del orden de múltiples de la distancia media entre la Tierra y el Sol. A esa escala, la luz tardaría varios minutos en viajar, y las partículas cargadas, si es que salen, y si es que el viento solar las guía en la dirección adecuada, necesitan días o semanas. Por eso la línea de tiempo no es una cuenta atrás tensa, es más bien un vaivén. Lo que pueda llegar el 15 de diciembre quizá parta antes, y lo que parta ese día quizá llegue después. Entre una piedra y otra de nuestra cinta también suceden cosas silenciosas. Se refinan cálculos, se comparan observaciones, se corrigen pequeñas desviaciones. Es parte del cuidado. La ciencia no corre, avanza a paso de paseo, cuando lo que observa merece atención. Mientras tanto, para nosotros, esta cronología es suficiente. Descubrimiento en julio perihelio. A fines de octubre, alineación a mitad de diciembre. 3 notas que componen un compás sencillo, que se repite en nuestra cabeza hasta que el cuerpo lo entiende y se afloja. Puedes, si quieres, imaginar la noche del descubrimiento como un susurro, la noche del perihelio como un brillo contenido y la noche de la alineación como un espejo que se pone justo en el ángulo adecuado. Ninguno de esos momentos reclama nervios. Solo piden presencia suave. Tomar aire por la nariz, sostener un instante, soltar despacio. Dejar que las fechas se asienten como si fueran semillas en tierra húmeda. Cuando miremos atrás, la cinta quedará guardada con el mismo orden. 1 de julio vimos la puerta abrirse. El 30 de octubre vimos al visitante doblar la esquina más cercana al Sol. Mitad de diciembre nos colocamos en el final de la brisa para escuchar si algo venía con ella. Esa es toda la historia que necesitamos para descansar bien. En el siguiente tramo,
nos detendremos en aquello que vuelve singular a este viajero en las pequeñas rarezas que otros han descrito sin dramatizar, solo para comprender mejor. Por ahora, deja que la línea de tiempo sea un arrullo suave, una sucesión de pasos que conducen a un lugar seguro y silencioso. Capítulo 4. Que hace Ab-Tre y Atlas inusual. Actividad lejos del Sol. Polarización negativa y margen amplio del tamaño del núcleo. Sobre la mesa en silencio, donde la luz cae como un fino polvo del tiempo. Empezamos a reordenar las huellas del fenómeno. Ya no es la secuencia de día y noche, sino rasgos raros que se graban por sí mismos en el registro del universo. 3 piedras reposan ante nosotros. La primera reluce con el brillo frío de las lejanías del sol, donde la actividad persiste, aunque la luz casi ya no esté. La segunda lleva el tono grave de la polarización negativa, como el eco tenue de una mirada distinta a la mayoría de lo que nos es familiar. La tercera es la más ligera, pero abre una amplia distancia entre el núcleo y la envoltura, como un corazón que guarda el espacio para respirar. Puestas juntas no hacen ruido. Componen lentamente un retrato extraño, sereno, independiente y ligeramente desviado del molde que creíamos conocer. Empecemos por la actividad a gran distancia. Los cometas que conocemos suelen despertar cuando el sol los calienta de cerca. El hielo se sublima, el gas arrastra polvo y aparece la coma, luego la cola. En Tess y Atlas, ese despertar se intuye mucho, antes de lo que cabría esperar cuando el frío debería imponer silencio. Ver indicios de actividad lejos del sol es como oír pasos suaves en un pasillo donde siempre reina el mutismo. No anuncia peligro, solo nos pide atención. Ese gas temprano puede ser de sustancias más volátiles que el agua, o puede reflejar una superficie especialmente sensible a la luz. Sea cual sea el detalle que lo explica, el hecho nos recuerda que cada viajero interestelar trae su propia escritura en la piel. La segunda piedra habla de polarización negativa. Es una expresión técnica, pero podemos convertirla en una imagen sencilla. Cuando la luz del sol toca el polvo en torno al cometa, parte de esa luz llega hasta nosotros con una vibración preferente. La forma en que vibra depende del tamaño, la forma y la textura de los granos. En Tess y Atlas, la firma observada se desplaza hacia un extremo poco común, como si el polvo eligiera un modo de reflejar la luz que rara vez vemos. No es un espectáculo para los ojos desnudos. Es un matiz que los instrumentos registran y comparan. Ese matiz no grita, susurra que la mezcla de partículas podría ser distinta, que el tallo de su historia química creció en otro suelo. La tercera piedra es el margen amplio del tamaño del núcleo. Cuando miramos a un cometa, casi nunca vemos su corazón desnudo. Lo adivinamos a través de la envoltura luminosa, con medidas indirectas, con límites superiores e inferiores. En el caso de Tess y Atlas, los análisis permiten un abanico más abierto de lo habitual. Puede ser un cuerpo modesto o algo mayor, y esa incertidumbre es natural cuando la distancia y el brillo nos piden prudencia. Este margen amplio no es un vacío, es una promesa de precisión futura. A medida que el objeto cambia de ángulo,
y se toman nuevas series de datos, el abanico se cerrará poco a poco como una flor al atardecer. Estos tres rasgos, lejos de sembrar alarma, invitan a la curiosidad lenta. Actividad lejana, polarización negativa, núcleo con tamaño poco acotado. En conjunto dicen, hay detalles que no encajan del todo en el patrón cómodamente conocido, y eso es bueno para aprender. La ciencia respira en esa frontera suave, donde las explicaciones no se fuerzan y los instrumentos afinan su oído con paciencia. Para quien escucha, el cuerpo se va relajando con cada capa de sentido que se agrega sin prisa. Conviene recordar que lo inusual no equivale a lo peligroso. Significa diferente en puntos específicos, como una palabra nueva en una página conocida. A veces esas diferencias se resuelven con ajustes sencillos del modelo. Otras veces abren sendas para preguntas que valen varias temporadas de estudio. En cualquiera de los casos, el ritmo sigue siendo el mismo: observar, comparar, refinar, respirar hondo y dejar que la noche haga su trabajo de enfriar las cosas que hierven de día. Si cierras los ojos un instante, puedes imaginar el polvo de 3i Atlas como una lluvia casi invisible, cada grano con su forma y su manera propia de tocar la luz. Puedes imaginar el núcleo como una piedra antigua envuelta en vapor tenue, su tamaño real esperando el momento oportuno para revelarse mejor. Y más allá, puedes imaginar el silencio del frío, donde sin embargo algo se mueve antes de tiempo. Esa combinación de silencios y susurros es la marca de este visitante. Cuando dejemos esta sala y pasemos al siguiente tramo, hablaremos de las señales que a veces confunden al oído de reportes aficionados que describen desajustes mínimos y de cómo separar el rumor del rastro verificado. Lo haremos sin urgencia, con el mismo compás de ahora, sabiendo que cada dato se acomoda mejor cuando la mente está tranquila y el cuerpo apoyado. Capítulo 5. Reportes de anomalias. Desde la comunidad aficionada, desplazamientos de minuto de arco, curvas de luz inusuales y direcciones de cola cambiantes. Una red silenciosa se extiende entre tejados y colinas, entre patios tranquilos y torres que contienen la respiración. En cada esquina una mirada distinta sigue el mismo punto que avanza con paciencia sobre el fondo oscuro. No hay prisa, solo el pulso lento de un instrumento y la leve vibración del aire alrededor de un destello que casi no se atreve a ser visto. De estas vigilias dispersas nacen relatos que rozan lo increíble, fragmentos de luz que para unos son señales y para otros fallas del cielo. Pero si se las escucha despacio, uno podría jurar que es la voz más antigua de la noche susurrando. El primer hilo habla de posiciones que no encajan del todo. Observadores en distintos lugares anotan que el cometa aparece un poco a un lado de lo previsto, no mucho lo suficiente para llamar la atención. Esa distancia se mide en minutos de arco, una unidad muy pequeña en el mapa del cielo. A la escala en que se mueve 3i Atlas, un minuto de arco puede equivaler a cientos de kilómetros de diferencia aparente. No es un salto brusco, es un desliz imperceptible para el ojo desnudo, pero visible para el sensor que suma luz durante varios segundos. El segundo hilo se refiere a curvas de luz que se ondulan de forma rara. En noches sucesivas
Algunos registros muestran que el brillo no cae o sube como lo harían otros cometas en condiciones parecidas. A veces hay una meseta leve, a veces un diente sutil. Nada que perturbe el sueño, pero sí lo bastante singular como para merecer una línea en la libreta. El brillo de un cometa depende de muchas cosas: la cantidad de polvo o el ángulo de la luz, los chorros de gas que se encienden y se apagan como pequeñas fuentes. Por eso esas curvas pueden parecer canciones que cambian de compás. El tercer hilo menciona colas que apuntan donde no se esperaba. La cola de polvo suele curvarse con el movimiento y la de iones se deja llevar por el viento solar. Que la dirección cambie no es raro. Que cambie de manera poco común durante varias tomas seguidas despierta una curiosidad suave. A veces es una ráfaga del propio viento solar. A veces es un truco de la perspectiva. A veces es una señal que necesita más ojos. Ante estos hilos, la ciencia propone un gesto sencillo: distinguir señal de ruido. Ese gesto no es una orden, es una respiración. Se revisa la alineación del telescopio porque un seguimiento levemente inestable puede empujar el centro de la imagen. Se comprueba la calibración de la cámara porque un patrón térmico o un píxel caprichoso pueden inventar brillos y sombras que no existen. Se corrige por la atmósfera que dobla la luz con más fuerza cuando el objeto va bajo y el aire está inquieto. Y se compara con catálogos de estrellas para que el mapa no se mueva bajo los pies. El criterio que más paz trae es la repetición independiente. Si lo mismo aparece en distintas noches con distintos equipos, en distintas latitudes, la señal gana cuerpo. Si solo uno la ve y los demás no, tal vez sea un efecto local. Así cada aficionado se convierte en parte de un coro. Nadie necesita cantar fuerte. Basta con que muchos canten suave y afinado. Cuando las voces coinciden, el tema se reconoce sin esfuerzo. También ayuda a aceptar que una parte de lo raro es esperada. Los cometas son cuerpos que respiran por grietas y rotan con ritmos no siempre regulares. Un chorro asimétrico puede empujar el núcleo y crear un desplazamiento acumulado que con el tiempo se nota en las efemérides. Un cambio de fase en el ángulo de iluminación puede producir un brillo más alto de lo previsto en un tramo corto. Un cambio en el campo magnético interplanetario puede girar la cola iónica. Nada de esto es un anuncio oscuro. Es vida lenta en hielo y polvo. Mientras tanto, el cuidado con las palabras sostiene la serenidad. Decir vemos una diferencia de minuto de arco en vez de decir que está fuera de ruta. Decir que la curva de luz muestra una ondulación leve en vez de decir que está estallando. Decir que la cola giró algunos grados en lugar de decir que la cola desafía las leyes. Las palabras son como la montura del telescopio. Si se ajustan bien, la imagen no tiembla. Cuando esta comunidad se toma de la mano con los observatorios profesionales, el tejido se vuelve más firme. Los datos de alta precisión afinan lo que la mirada amplia detectó primero. A veces confirman, a veces corrigen. En ambos casos, la noche gana claridad. Y nosotros desde casa podemos quedarnos con lo esencial. Estos reportes no son alarmas, son susurros que invitan a seguir mirando juntos.
vamos a llevar este tono al siguiente tramo. Hablaremos de la posición aguas abajo, de lo que significa estar en la estela y de cómo la geometría del 15 de diciembre convierte la curiosidad en un experimento natural tranquilo. Antes toma aire por la nariz, sosténelo un segundo y sueltó a lo largo. Deja que el cuerpo recuerde que todo ocurre a la velocidad de un latido sereno. Capítulo 6. Alineación aguas abajo en detalle. Cuando la cola iónica y la cola de polvo pueden rozar la magnetosfera de la Tierra. La Tierra se alza como un faro, rodeado por su propia corriente invisible, la magnetosfera. Una esfera elástica que se pliega y se estira bajo el soplo constante del viento solar, alargando su sombra hacia la noche. Más allá, el cometa 3I Atlas avanza contra la corriente, arrastrando dos huellas, casi imperceptibles. Una, la cola de iones, vibra y se deja guiar con docilidad. La otra, la de polvo, conserva su peso, su lentitud, su leve resistencia al cambio. En la geometría precisa del espacio, hay instantes en que esos hilos y la Tierra se alinean por azar. No llegan a tocarse, pero algo del polvo, algo de la luz, parece inclinarse hacia nosotros como un saludo que el vacío traduce en silencio. La cola de iones nace cuando la luz del sol ioniza el gas que escapa del núcleo. Esas partículas cargadas no deciden por sí mismas. El viento solar que sopla de manera constante las toma y las lleva. Por eso la cola iónica apunta casi siempre en dirección contraria al Sol como una flecha recta. Si en la noche del 15 de diciembre la dirección general de esa flecha coincide con la línea que conecta Sol 3I, Atlas y Tierra, el extremo más tenue de la cola puede pasar por regiones del espacio que quedan por delante de nuestra magnetosfera. No significa penetración profunda, significa vecindad. La cola de polvo sigue otra música. Los granos son neutros en su mayoría y la presión de radiación del Sol los empuja con paciencia. La trayectoria se curva, escribe un arco que recuerda el camino ya recorrido por el cometa. Es menos probable que un hilo de polvo alcance de manera coherente la zona donde la magnetosfera se proyecta, pero en noches de buen alineamiento se pueden sumar contribuciones mínimas, como polen que flota lejos del árbol que lo soltó. Para entender la interacción, conviene mirar la forma de la magnetosfera. Por el lado diurno, parece comprimida por el lado nocturno, se alarga en una cola magnética que llamamos magnetocola. Allí, el campo terrestre y el viento solar negocian sin descanso. Si una estructura de plasma asociada a la cola del cometa llega a esa frontera, lo que sucede se parece más a una caricia que a un empuje. Pequeñas ondas, pequeñas corrientes, ajustes marginales en la energía que circula por las líneas de campo. Son cambios que los instrumentos espaciales pueden notar como variaciones leves en densidad, velocidad o dirección del campo magnético y que en superficie apenas se insinúan en índices como Ki, P, cuando las condiciones son justas. La palabra clave es condiciones. Para que el roce se traduzca en algo medible, la orientación del campo magnético interplanetario debe favorecer la reconexión. El viento solar no debe ser ni demasiado débil ni excesivamente turbulento. Y la contribución del cometa
necesita coherencia espacial durante un lapso. Es una combinación de candados que rara vez se alinean todos a la vez. Por eso hablamos de posibilidades pequeñas y efectos discretos. Si llegan, llegan como notas bajas, no como campanas. Esta visión aguas abajo invita a una actitud tranquila. No buscamos signos espectaculares, buscamos continuidad y repetición. Una secuencia de mediciones que muestren una ondulación leve, coherente, con la geometría de esa noche. La evidencia más amable se construye cuando varias ondas en distintos puntos del flujo solar reportan algo similar y cuando estaciones en tierra registran vibraciones magnéticas acordes. Si solo una pieza canta, puede ser un eco del sol. Si 2 o 3 se acompañan, la canción gana cuerpo. El polvo, por su parte, podría insinuarse de otros modos. Un aumento sutil del brillo en imágenes de gran campo, un gradiente suave en polarización, un cambio temporal en la apariencia de la coma, cuando el ángulo sol observador favorece el retroiluminado. De nuevo, son señales para ojos entrenados y cámaras pacientes. A escala humana, la noche se sentirá igual. El sueño seguirá bajando los párpados con el mismo peso amable. Importa también recordar que la magnetosfera es una guardiana elástica. Está diseñada por la física para filtrar, redirigir y amortiguar. Incluso en las tormentas solares más activas, lo que llega a la superficie lo hace bajo reglas. Frente a un cometa lejano, su trabajo es casi descanso. Si alguna vez un hilo de iones roza sus límites, la respuesta es un suspiro largo, una redistribución de energía que vuelve al equilibrio sin aspavientos. Por eso el 15 de diciembre es digno de mirar con calma, no por lo que promete, sino por lo que enseña. Muestra cómo el espacio cercano a la Tierra es un río con corrientes finas, cómo las colas de cometa pueden alinearse con ese río, y cómo nuestro planeta mantiene su casa ordenada, incluso cuando recibe visitas de polvo y plasma. Esa comprensión serena nos prepara para el siguiente tramo, donde pondremos estas piezas junto a los escenarios posibles y sus indicadores medibles sin prisa, con el mismo pulso lento que ayuda a cerrar los ojos y quedarse simplemente escuchando el cielo. Capítulo 7. 5 escenarios según la matriz. Probabilidad equisenales medibles. Glint Outburst Plasma Radi. Ordenamos el tema con una mirada serena. No vamos a buscar sorpresas, sino a clasificar posibilidades y sus huellas medibles. La matriz es simple en una columna, la probabilidad según lo que sabemos de cometas y del entorno espacial. En la otra, las señales que los instrumentos podrían registrar sin levantar la voz. Así el cuerpo descansa, mientras la mente entiende. Escenario 1. Brillo especular o glint. Probabilidad alta a media. Se trata de un aumento breve del brillo cuando el ángulo entre Sol, cometa y observador favorece la reflexión en polvo fino. Es un juego de geometría y fase, no una erupción. Señales medibles, curvas de luz, con ascensos suaves y simétricos, en escalas de minutos u horas, mejor si aparecen de manera coherente en estaciones distintas.
La fotometría diferencial con estrellas de referencia estables mostraría un diente pequeño sin cambios de color marcados. Esto concuerda con un fenómeno benigno repetible y sin consecuencias físicas para la Tierra. Escenario 2. Outburst o liberación súbita de gas y polvo. Probabilidad media. Los cometas a veces exhalan más de lo habitual cuando una grieta se abre o un sector iluminado se activa. Señales medibles de expansión de la coma en imágenes de campo medio cambio temporal en el perfil radial de brillo. Incremento de flujo en filtros sensibles a emisiones moleculares. Los tiempos típicos van de horas a pocos días. Si varios observatorios registran la misma subida y el mismo descenso escalonado, la interpretación gana solidez. Este escenario explica ondulaciones leves en las curvas de luz sin invocar causas extrañas. Escenario 3. Interacción plasma magnética con la magnetosfera terrestre. Probabilidad baja. Requiere que la cola iónica modulada por el viento solar se alinee de forma conveniente y mantenga coherencia espacial. Señales medibles de variaciones pequeñas en parámetros del viento solar en sondas de aguas arriba. Ajustes sutiles en índices magnéticos como Kp y reportes coordinados de reconexión cuando el componente BZ apunta al sur. La evidencia consiste en coincidencias discretas, en tiempo y dirección, no en tormentas. En superficie, lo esperado son fluctuaciones leves, a menudo indistinguibles del fondo solar, si no hay repetición independiente. Escenario 4. Transitorio de radio relacionado con el cometa, probabilidad baja. La física permite emisiones radiodébiles por procesos como inestabilidades en plasma o descargas en polvo cargado, pero rara vez superan el ruido del fondo. Señales medibles pulso o banda estrecha, de corta duración con medida de dispersión baja, o compatible con el medio interplanetario cercano. Detección en 2 o más antenas separadas y rastreo angular consistente con la posición del cometa. No se esperaría la firma de un FRB extragaláctico. Aquí las escalas son más modestas y el espectro menos extremo. La ausencia de repetición o la falta de coincidencia angular descartan rápido. Escenario 5. Hipótesis probe o emisor artificial. Probabilidad muy baja. Se incluye por completitud metodológica, no como expectativa. Señales medibles, modulación claramente no natural, patrones matemáticos simples o códigos repetitivos. Detección multisitio con relojes sincronizados y verificación cruzada por equipos independientes. La carga de la prueba es alta y la explicación natural se debe agotar antes. En un contexto de sueño y calma, este escenario se considera una posibilidad remota que no guía la observación de rutina. Esta matriz no pretende cerrar preguntas, sino ordenar la atención. En el eje de probabilidad, los 2 primeros escenarios se ubican arriba porque reflejan comportamientos conocidos de cometas. En el eje de señales pedimos repetición, coherencia angular y consistencia con la geometría del 15 de diciembre. Si las piezas encajan en más de un lugar, elegimos la interpretación más parsimoniosa y dejamos que el resto se diluya como una ola corta en la orilla. Conviene, mientras tanto, sostener el ritmo del cuerpo. Respirar hondo, contar despacio, dejar que la musculatura facial caiga un poco. Con ese tono, las mediciones son como notas de fondo que se suman sin tensión. Si llega un glint, será una caricia de luz.
Si ocurre un outburst, será una nube suave que se expande y se disipa. Si el plasma roza, será un murmullo técnico en gráficas que pocos miran de noche. Y si no llega nada, también es una respuesta limpia y valiosa. Con esta base, el siguiente tramo puede hablar del flujo de datos de por qué las noticias llegan a veces en gotas y de cómo la paciencia convierte rumores en conocimiento. Seguimos sin prisa con los ojos cerrándose un poco más mientras el cielo mantiene su paso lento y constante. Capítulo 8. Cadena de suministro de datos astronómicos. Porque la información llega al público en pequeñas gotas desde la observación hasta el anuncio. Antes de que una noticia astronómica toque a la puerta del público, recorre un camino largo y paciente. La noche empieza mucho antes del primer fotón en el detector. Se planifica qué observar con qué instrumento, durante cuánto tiempo, en qué condiciones de cielo. Hay colas de telescopios, tiempos asignados, con meses de antelación, prioridades que cambian si el clima gira o si surge un evento inesperado. Nada es inmediato. Todo respira al ritmo de la naturaleza y de las agendas técnicas. Luego llega la captura. El telescopio se alinea a la cámara, se enfría, los espectrógrafos calibran su tono con luces internas. Una imagen bruta no es aún conocimiento. Es una mezcla de señal y ruido de polvo en el sensor de píxeles caprichosos de brillos que vienen de la atmósfera. Por eso, tras la noche, llega el amanecer de los datos. Se descargan, se ordenan y se someten a rutinas de calibración. Se restan vías, se corrige. El flat se modela el cielo de fondo. Todo esto es trabajo silencioso y repetitivo, como alisar una sábana para que las arrugas no confundan a nadie. Más tarde comienza la reducción científica. Se miden posiciones, se hacen curvas de luz, se extraen espectros. Cada paso se documenta y cada valor viene con su incertidumbre, porque la honestidad del error es parte del lenguaje de la ciencia. A veces aparece una pista sugerente y se detiene el paso para verificar. Se comparan observaciones de noches distintas. Se cruza con catálogos externos. Se piden datos a colegas en otros usos horarios. Ese ir y venir hace que la información llegue en pequeñas gotas. No es retraso, es cuidado. Hay además filtros de calidad. Un resultado debe ser repetible por equipos independientes. Si una medición parece inusual, se pregunta primero por las causas instrumentales. ¿Fue la atmósfera? ¿Fue un cambio de temperatura en la cámara? ¿Fue una estrella variable que pasó por el campo? Solo cuando las explicaciones simples se agotan, el dato sube un peldaño en la escalera de la confianza. Esta disciplina protege al público de sobresaltos innecesarios y a la comunidad de conclusiones apresuradas. También existe la coordinación entre observatorios. Algunas instalaciones tienen periodos de propiedad de datos, ventanas cortas, durante las cuales el equipo que observo analiza y prepara un primer informe. Otras generan alertas rápidas cuando aparece algo transitorio. La palabra alerta no implica peligro, es solo un aviso técnico. Incluso esas alertas pasan por verificación. Una detección en un sitio mejora si otra antena o cámara lejos ve lo mismo. Esa coincidencia transforma un rumor en una nota afinada. Cuando las piezas encajan,
llega el momento de comunicar. A veces se emite una nota breve en canales técnicos como un telegrama astronómico. Otras veces, cuando el resultado requiere más contexto, se prepara un manuscrito que entra en revisión por pares. Ese proceso tiene su propio pulso con lectores expertos que sugieren mejoras, piden pruebas extra o solicitan cautela en el lenguaje. El objetivo no es adornar, es clarificar. Por eso, para el público, las noticias aparecen como gotas que se suman primero un apunte, luego una confirmación, más tarde un artículo y al final una nota de prensa que traduce la jerga a palabras suaves. También intervienen oficinas de comunicación. Su labor es evitar malentendidos, elegir imágenes que no creen expectativas falsas, explicar el contexto y, si hace falta, decir no lo sabemos aún. Ese no lo sabemos es una forma de respeto. Mantiene la calma y protege la confianza cuando el fenómeno requiere más datos para ser entendido. En temas sensibles como posibles anomalías, se prioriza no inducir miedo. Se busca que el mensaje llegue sin aristas, con un ritmo compatible con el descanso. El público desde casa percibe este goteo como demora. En realidad, es respiración. La cadena de suministro de datos astronómicos funciona como el latido de un organismo grande. Observa, calibra, verifica, comparte y solo entonces anuncia. Cuando la noticia por fin llega, no es un fogonazo, es una luz constante que se puede sostener. Si no aparece ninguna novedad, ese silencio también es valioso. Dice que el cielo sigue su curso normal y que las herramientas están atentas. Con esta comprensión, la mente se quieta. Saber por qué la información llega paso a paso ayuda a soltar la ansiedad y a confiar en que cada dato será cuidado. En el próximo tramo, apoyaremos este ritmo sobre comparaciones concretas. Veremos cómo se alinean los visitantes interestelares conocidos y cómo ese telón de fondo da sentido a lo que 3i Atlas nos enseñó sin prisa. Ahora respira y deja que el tiempo haga su trabajo, igual que las estrellas hacen el suyo sin ruido. Capítulo 9. Comparación de 3 visitantes interestelares. Oumuamua 2i. Borisov 3i Atlas. Similitudes y diferencias de fondo. Para entender a 3i Atlas sin ansiedad, ayuda a colocar a su lado a los 2 visitantes anteriores. Oumuamua, en 2017, inauguró la conversación moderna sobre objetos interestelares. 2i, Borisov, en 2019, mostró la versión más clásica de un cometa que viene de fuera. 3i Atlas, en 2025, llega con una mezcla serena de rasgos familiares y matices propios. 3 escenas de una misma obra lenta, 3 acentos distintos en una música que se repite. Empecemos por lo común. Los 3 comparten órbitas hiperbólicas, la firma de quien entra y sale sin quedar atado al Sol. Su velocidad a gran distancia es alta, y su trayectoria no cierra como una flecha que roza el escenario y continúa. Los 3 activaron la cadena de observación global con profesionales y aficionados, sumando datos en una red discreta. Y en los 3 casos, la pregunta de fondo fue la misma y tranquila que nos enseña este visitante sobre los lugares de donde viene. Ahora las diferencias, que son las que calman o despiertan curiosidades. Oumuamua apareció como un cuerpo sin coma visible. No mostró la nube de gas y polvo típica de los cometas. Aún así, presentó una aceleración sutil
que no cuadraba del todo con la gravedad sola. Ese detalle, mashallah, encendió debates técnicos durante años. La interpretación más sobria habló de mecanismos de desgasificación muy tenues o de efectos de presión de radiación sobre una superficie peculiar. Nada de esto cambió la vida diaria en la Tierra. Solo pidió paciencia y modelos más finos. Tosi Borisov, en cambio, fue un cometa de libro. Mostró coma amplia cola definida y espectros químicos que encajaban en lo esperable con ligeros matices. También tuvo fuerzas no gravitacionales por el escape de gas, pero allí el mecanismo era claro, visible, casi pedagógico. Su paso ofreció imágenes limpias para comparar con el repertorio de cometas del sistema solar, como si la clase magistral hubiera llegado en el momento justo. Tracy Atlas ocupa un lugar intermedio con su propio tono. Hay signos de actividad lejos del Sol más temprano de lo habitual. La polarización de la luz en su polvo apunta a un extremo menos común, como si la mezcla de granos o su textura fuera diferente. Y el rango inferido para el tamaño del núcleo permanece amplio, una ventana que se irá cerrando con más datos. No hay alarmas en este retrato. Hay piezas que encajan, pero piden un ajuste delicado. Si aparece una cola iónica bien definida, su dirección obedecerá al viento solar. Si la cola de polvo se extiende, seguirá la curva de su camino, todo bajo reglas suaves. La cronología también separa a los tres. A Oumuamua lo vimos ya de salida con poco tiempo para reaccionar y con señales esquivas. A 21. Borisov lo seguimos durante meses con margen para espectros, imágenes y comparaciones. A 3i Atlas lo hemos oteado desde más lejos en el calendario, lo que permite trazar un relato continuo desde el descubrimiento, pasar por el perihelio y llegar a la alineación de mediados de diciembre con un mapa de expectativas modestas y claras. En este cuadro, lo que cambia no es la seguridad de nuestra casa, sino la nitidez de lo que aprendemos. Oumuamua pidió humildad ante lo que no se ve. 2i Borisov reafirmó lo que ya sabíamos de los cometas y sumó matices. 3i Atlas ofrece un laboratorio de alineación, un ensayo suave de aguas abajo, para mirar sin prisa si las colas se convierten en una brisa medible sobre la magnetosfera. En todos los casos, la distancia mínima ha sido grande y la Tierra ha permanecido en su ritmo, igual que su atmósfera y su campo magnético. De cara al público, conviene mantener el lenguaje que no aprieta. Decimos objeto interestelar cuando la órbita lo confirma. Decimos fuerzas no gravitacionales cuando la luz o el gas empujan un poco el núcleo. Decimos actividad temprana cuando los signos aparecen lejos del Sol. Son etiquetas de orden, no campanas. Con ellas situamos a 3i Atlas al lado de Oumuamua y 2i Borisov, con respeto por las diferencias y sin convertir los matices en ruido. Con esta comparación, el cuerpo entiende que los visitantes no son intrusos, sino mensajeros de lugares fríos y antiguos. Lo que sigue encaja con naturalidad hablar de cómo esas fuerzas no gravitacionales se estiman con números suaves y de qué modo un leve empuje puede traducirse en desplazamientos pequeños en el cielo. Entraremos en ese terreno en el próximo tramo, manteniendo el mismo paso lento para que la mente descanse mientras las ideas encuentran su sitio, una a una,
como piedras lisas en la orilla. Capítulo 10. Fuerzas no gravitatorias. En números suaves del aliento del cometa, a 1 minuto de arco. Venimos de comparar a Tracy Atlas con otros viajeros y de aprender que la diversidad es la regla. Ahora en calma, nos detenemos en algo pequeño pero persistente, casi como un susurro que empuja sin hacerse notar. Hablamos de fuerzas que no son la gravedad de ese impulso tenue que nace cuando el hielo se convierte en gas y sale disparado en chorros irregulares. Si cerramos los ojos un momento, podemos imaginar el núcleo girando lentamente, con zonas soleadas que despiertan antes que otras, y cada exhalación crea una respuesta, una caricia de empuje que con el paso de los días cambia la ruta un poco lo justo para ser medido. Nos ayuda a pensar en cifras sencillas, respirando hondo entre cada idea. Cuando el hielo se sublima, sale como una brisa rápida que arrastra polvo. Esa brisa empuja al núcleo en sentido contrario, como si el cometa fuera un pequeño bote y los chorros fueran remos desiguales. La aceleración total promediada puede ser diminuta del orden de 1/100.000ésima a 1/10.000.000ésima de la gravedad que sentimos al estar de pie. Dicho en otro modo, entre 1/10 de micrómetro por segundo al cuadrado y milésimas de esa 100.000ésima. Números leves que sin embargo no se detienen. Si te resulta cómodo, acompasa la respiración. Inspiramos contando 4. Retenemos un instante. Exhalamos contando 6. Imagina ahora que ese empuje sutil actúa cada segundo sin prisa durante semanas. Un día trae otro día y la suma va tejiendo un desplazamiento. En 60 jornadas, una aceleración estable y minúscula puede cambiar la velocidad del núcleo en decenas de centímetros por segundo. Y ese cambio proyectado sobre la distancia que nos separa se traduce en un pequeño desvío aparente en el cielo. Visualicemos el cielo como una esfera lenta. 1 minuto de arco es una franja muy fina, 60 veces más pequeña que lo que ya consideramos pequeño al hablar de 1 grado. A la distancia a la que esperamos a Tracy Atlas en diciembre, 1 minuto de arco puede equivaler a centenares de kilómetros de desplazamiento lateral. No es un salto brusco, no es una sorpresa ruidosa. Es una deriva. Un hilo que se cose cada noche y que con paciencia dibuja un patrón. Sabemos por otros cometas que los chorros no se reparten de manera uniforme. Hay lugares activos y lugares quietos, y el giro del núcleo hace que el empuje cambie de dirección con un ritmo interno. Por eso las curvas de luz pueden subir y bajar como si el cometa respirara, y el centro aparente de la coma puede moverse una pizca con respecto a la ruta que predeciríamos solo con la gravedad. No hay magia en ello. Es la física de una superficie que se calienta por partes, la sombra que se retira la luz, que regresa el hielo que despierta y vuelve a dormir. A veces conviene pensar en una imagen cotidiana. Si un aspersor de jardín gira y lanza agua por un solo brazo, el chorro lo hace retroceder en la dirección opuesta y el giro cambia poco a poco cómo y hacia dónde se mueve. En el cometa, el agua y otros gases hacen ese papel. Cuando el sol calienta una zona, el chorro surge con más fuerza. Cuando el núcleo rota, la dirección del chorro cambia. Y la suma de esas inclinaciones con el tiempo
desvela un camino que se separa suavemente del trazado puro que marca la gravitación. No necesitamos fórmulas para sentir el efecto. Bastan tiempos y ritmos. La aceleración pequeña sostenida durante semanas crea un pequeño cambio de velocidad. Ese cambio, a su vez, induce un desfase en la posición que puede abrirse hasta unos cuantos minutos de arco. Los observadores pacientes, tú entre ellos, si así lo deseas, lo buscan no en una noche, sino en la secuencia. El significado aparece cuando se comparan noches distintas, cuando se superponen puntos y se ve la línea, que no es exactamente la esperada. Si algo te inquieta, recuerda la proporción. Estamos hablando de empujes que no pueden arrastrar a la tierra ni alterar su danza. Son detalles en el viajero, detalles que nos permiten aprender cómo responde un cuerpo helado a la luz de una estrella. En este aprendizaje hay serenidad. Cada cifra pequeña añade confianza. Cada medición reduce la niebla, cada minuto de arco nos recuerda que los grandes espacios también se miden con pasos cortos. Podemos acariciar otra idea tranquila. Las fuerzas no gravitatorias no son caprichos del vacío. Son historia material escrita en el hielo, en la porosidad, en la mezcla de compuestos que despiertan a distintas temperaturas. Cuando el cometa era más lejano, quizá gases muy volátiles ya se activaban. Ahora, más cerca del Sol, otros se suman y la partitura cambia. En cierto sentido, escuchar esas variaciones es escuchar la biografía térmica del objeto. Respiramos de nuevo despacio. Imagina el núcleo como una esfera con manchas de luz. Cada mancha se enciende y se apaga al compás del giro. Allí se originan los pequeños remos que desvían la ruta. Si el giro es estable, la suma de empujes describe un promedio y el cometa se aparta un poco. Si el giro cambia, el promedio también se mueve y la curva se ondula. En esa ondulación viven las diferencias que los telescopios traducen a minutos de arco. Nos ayuda a aceptar que el error existe, que la atmósfera a veces engaña, que los sensores tienen sus límites. Por eso hace falta comparar, repetir, confirmar. No buscamos un milagro, sino una constancia tenue. Cuando varias miradas coinciden, el hilo se vuelve claro. Y ese hilo tan fino, como un minuto de arco, nos habla de lo que el cometa expulsa y de cómo lo expulsa. Dejamos así preparado el puente para lo que viene. Al levantar la vista al cielo de radio, podremos distinguir entre estallidos lejanos y susurros cercanos, sabiendo que estos desvíos diminutos no son presagios de miedo, sino trazos de una física íntima. En la próxima etapa, en calma, escucharemos el rumor de las ondas y aprenderemos a separar lo que pertenece al universo remoto de lo que tal vez brota de un visitante que exhala y sigue su viaje. Capítulo 11. Ondas y silencios. Distinguir lo cercano de lo lejano. Mientras seguimos flotando entre números y desvíos sutiles, levantamos ahora la mirada hacia el dominio invisible del sonido cósmico. El universo no solo se ve, también murmura. En ese murmullo habitan los destellos de radio, los pulsos breves que como respiraciones lejanas cruzan el espacio. Esta noche nos quedamos con ellos, con los llamados estallidos de radio, rápidos los FRB,
y con las señales más tenues que podrían provenir de algo mucho más próximo, tal vez de un cometa como 3I Atlas que exhala partículas y plasma. Si cierras los ojos, imagina el cosmos como un mar oscuro, donde cada chispa de energía es una gota cayendo en el agua. Un FRB auténtico es una ola que viene de muy lejos, quizá de otra galaxia. Llega con una huella clara a la dispersión. Las frecuencias altas viajan más rápido que las bajas, y esa diferencia crea un eco estirado como si el sonido atravesara distintas capas de cristal. Esa dispersión se mide y nos cuenta la distancia. Cuando el valor es grande, sabemos que la señal ha cruzado millones de años luz. Las señales locales, en cambio, son rápidas, casi puras. No traen esa huella de viaje largo. Si un cometa libera una nube de iones y ésta interactúa con el viento solar, podría producir ráfagas breves de radio, pero con una dispersión muy baja. Serían chispas cercanas como un relámpago débil en la atmósfera de la Tierra. No anunciarían un mensaje, solo un roce de energía, un recordatorio de que incluso los cuerpos helados pueden hablar en ondas. Respira despacio mientras piensas en eso. Cada inhalación es una frecuencia alta que entra. Cada exhalación, una frecuencia baja que se retira. El aire en tu pecho imita al plasma solar moviéndose entre campos magnéticos. Así también la ciencia respira, toma lo desconocido, lo ordena, lo suelta de nuevo en calma. Los radiotelescopios extendidos como platos dormidos en la noche escuchan sin descanso. Cuando uno detecta un pulso u otro a miles de kilómetros, intenta confirmarlo. Si ambos lo oyen con el mismo retardo de frecuencias, sabemos que es real y lejano. Si no, si el eco se desvanece en el entorno cercano, lo clasificamos como un fenómeno terrestre o solar. En esa comparación silenciosa se levanta la frontera entre el misterio y la explicación. Nada de esto amenaza. Ninguna señal corta o ruido inesperado puede afectar a la Tierra. Son voces pasajeras en un coro antiguo. Comprenderlas es un acto de serenidad, ver que el cielo, incluso cuando vibra, sigue en equilibrio. En los días de observación que vendrán, los detectores buscarán coincidencias. La mayoría serán casualidades, destellos sin patrón. Y aún así, cada pulso enseña algo: el ritmo del plasma, la textura del espacio, la manera en que la energía se curva y se disuelve. Permite que esta idea te acompañe un momento más. En un universo tan vasto, distinguir lo cercano de lo lejano no es solo un ejercicio técnico. Es también una forma de conciencia. Saber escuchar lo que está a unos pasos y lo que viene de más allá de la galaxia. Saber cuándo atender, cuándo dejar pasar. Así es también con el pensamiento. Antes de dormir, las ideas lejanas se disuelven, las cercanas se suavizan, y todo el ruido se convierte en una respiración tranquila. Inhala una vez más. Exhala lentamente. Siente el silencio que sigue al sonido. Allí, entre dos respiraciones, el universo continúa hablando, pero en un idioma tan suave que solo puede oírse cuando uno ya ha cerrado los ojos. Capítulo 12.
el sol en su máximo, los hilos del viento y la coincidencia del tiempo. Nos movemos ahora hacia el corazón luminoso de nuestro sistema. Dejamos atrás las ondas lejanas y escuchamos el rumor más cercano, el del sol, que respira con fuerza renovada. Está en el pico de su ciclo número 25, un pulso que se repite cada 11 años y que esta vez nos encuentra atentos, midiendo, observando, tratando de distinguir qué pertenece al cometa y qué al astro que nos da la vida. Imagina el sol como un océano hirviente, su superficie levantando olas de fuego que a veces se desbordan. Esas erupciones llamadas eyaculaciones de masa coronal son como exhalaciones colosales. Liberan nubes de plasma y campos magnéticos que viajan por el espacio, alcanzando la Tierra días después. Cuando llegan, empujan nuestra magnetosfera y despiertan luces en los cielos del norte y del sur. Son las auroras, los latidos visibles del sol en nuestra atmósfera. En estos meses, los índices que miden su actividad suben y bajan como mareas. El índice Kp nos cuenta la inquietud geomagnética, cuánto vibra la burbuja que protege al planeta. La componente Bz, ese eje vertical del campo interplanetario, indica si las puertas magnéticas se abren o se cierran. Cuando Bz apunta hacia el sur, los vientos solares pueden entrar con mayor facilidad y la Tierra siente el roce. Es un baile constante, a veces suave, a veces intenso, pero siempre natural. Respira un momento y siente la metáfora. El cuerpo también tiene su Kp, su medida de agitación. Al inspirar el pecho se expande. Al exhalar se calma. Lo mismo sucede con el campo solar. No hay amenaza en su respiración, solo ciclos que van y vienen como las estaciones. Cuando el sol está en su máximo, nos regala más oportunidades de asombro, más auroras, más datos para comprender su carácter. Pero aquí aparece una pregunta difícil, una que los científicos formulan con humildad cuando dos fenómenos coinciden. ¿Cómo saber cuál causó cuál? Si el 15 de diciembre algo cambia en los instrumentos, si un leve destello se cruza con una perturbación geomagnética, ¿será el cometa o será el sol? A eso se le llama el problema de la atribución. En un universo vivo, los eventos se entrelazan. Las eyecciones solares pueden llegar justo cuando otro objeto pasa por la línea del viento. La sincronía no siempre implica relación. Esa lección es profunda. En la ciencia como en la mente, la correlación no es causa. Aprender a distinguirlo requiere calma y tiempo. Es mirar dos pulsos y aceptar que pueden latir juntos por azar. Así los investigadores comparan tiempos, direcciones, energías y poco a poco desenredan los hilos. A veces descubren que las coincidencias solo son eso, coincidencias hermosas. Tú también puedes contemplar esta idea como quien mira un amanecer. El sol sigue allí repitiendo sus ciclos, y nuestra tarea no es temerle, sino entenderlo. Cada número Kp o Bz es una nota en la melodía de la física. Cada aurora es un recordatorio de que el cosmos conversa con nosotros sin palabras. Deja que la respiración se haga lenta. Siente el calor del sol que viaja por el vacío y llega atenuado a tu piel. Nada de lo que sucede allá arriba pretende inquietarte.
Todo obedece a una danza inmensa, equilibrada, antigua. La energía se libera, el viento se curva, los campos se ajustan y la tierra continúa girando serena. Mientras el sol brilla en su máximo, aprendemos a mirar con respeto, a no confundir el eco con la voz, el instante con la causa. Esa claridad también se extiende a ti. Lo que se cruza en tu día no siempre tiene un porqué profundo. A veces solo comparte el tiempo. Y en esa coincidencia, igual que en el ciclo solar, hay belleza, no peligro. Inhala una vez más, siente el aire tibio que entra y sale. Piensa en la calma que existe incluso en medio de la actividad. Así, en la próxima noche, cuando el cielo se ilumine con luces polares o el gráfico del viento solar suba y baje, recordarás que el sol en su cima sigue siendo un corazón estable y que cada ciclo, por intenso que parezca, termina siempre en silencio, devolviendo la paz al espacio que lo rodea. Capítulo 13. Defensa planetaria y comunicación del riesgo. Transparencia sin alarma y el sentido de un no comment. Venimos de escuchar el pulso del sol y de aprender a no confundir coincidencia con causa. Ahora, con la misma calma, miramos la orilla humana de esta historia. Detrás de cada telescopio hay equipos, protocolos y decisiones sobre cómo contar lo que se ve. A esto lo llamamos defensa planetaria y comunicación del riesgo. No es una alarma constante, es un tejido de vigilancia paciente que intenta proteger sin inquietar, informar, sin agitar, sostener, sin agotar. Imagina una sala silenciosa con pantallas tenues. Llegan datos desde estaciones repartidas por el mundo y por el espacio. Unos miden posiciones, otros miden brillos, otros escuchan el viento solar. Antes de que cualquier cifra se convierta en noticia, pasa por filtros sencillos pero firmes. Se verifica el instrumento, se repite la medida, se pide a otra estación que mire lo mismo. Esta repetición no es desconfianza, es cuidado. Así como tú vuelves a respirar para soltar una tensión, la ciencia vuelve a medir para soltar la duda. Cuando una señal es clara y requiere atención pública, los canales se abren con rapidez. Pero la mayoría de las veces lo que aparece es incierto, sutil, todavía crudo. En esos momentos, un no comment no es un muro, es una pausa necesaria. Significa que el equipo está comparando registros, buscando errores, descartando reflejos de la atmósfera o ecos del propio sensor. Decir todavía no sabemos es una forma de respeto. Evita crear imágenes que después habría que desarmar. Evita que una palabra imprecisa se convierta en inquietud. Respira despacio. Piensa en las veces en que una emoción intenta adelantarse a un hecho. La comunicación del riesgo busca lo contrario. Quiere que primero llegue el hecho verificado, y luego, y solo luego, la interpretación. Por eso, los boletines que hablan de objetos cercanos a la Tierra o de fenómenos de espacio cercano usan un lenguaje sobrio. Prefieren la claridad a la dramatización, la cifra a la metáfora que asusta. Esa sobriedad es la misma que te acompaña cuando apagas la luz y te preparas para dormir. No necesitas ruido, necesitas contornos limpios. Hay otra razón para la prudencia.
La vigilancia del cielo es una tarea compartida por muchas instituciones. Coordinar voces lleva tiempo. Un telescopio en el hemisferio norte ve una pista que otro en el hemisferio sur puede confirmar horas más tarde. Un satélite detecta una perturbación que hay que cruzar con modelos. Si cada actor hablara de inmediato y por separado, el coro se volvería confuso. La pausa construye una voz común, y esa voz, cuando llega más nítida. A veces la opinión pública desea respuestas rápidas, mapas definitivos, certezas que cierren toda pregunta. Pero el espacio casi nunca concede esa clase de cierre. Un informe que admite incertidumbre no siembra pánico, siembra confianza. Decir que estamos mirando necesitamos unas horas más. Consultamos con otro equipo es también una forma de cuidado. Es la misma que practicas cuando escuchas tu cuerpo y decides esperar un momento antes de decidir. En la defensa planetaria hay ejercicios que no se anuncian porque son ensayos. Sirven para medir tiempos, rutas de información, fallos posibles. Como los simulacros de incendio que no buscan asustar sino entrenar el gesto de salir con calma. La discreción aquí no es ocultamiento, es eficiencia. Menos ruido deja más espacio para la acción real cuando haga falta. Si alguna vez lees un no comment junto al nombre de un cometa o al de un fenómeno solar, puedes traducirlo a otro idioma más suave. Puedes leer "aún no estamos verificando". Detrás de esas dos palabras hay manos que comparan ojos, que alinean mentes que prefieren el orden al vértigo. Esa preferencia te incluye, te protege, te permite dormir sin sobresaltos. Inhala largo, exhala más largo aún. Siente cómo la idea de transparencia se relaja en ti. Ser transparente no es decir todo en el primer minuto. Es decir lo necesario en el momento justo, con la precisión que no hiere. En el cielo y en la vida, esa medida nutre la confianza. Dejamos este capítulo con una imagen serena. Un planeta que gira una red de observatorios, que lo cuida una comunidad, que aprende a preguntar con calma y a responder con exactitud. En el siguiente tramo, volveremos a la mirada que no se cansa. Veremos cómo los sistemas que aprenden a detectar anomalías pueden acompañar a los ojos humanos sin imponerles prisa, y cómo juntos trazan una escucha que distingue lo que importa de lo que pasa. Capítulo 14. IA que vela el cielo. Rubin LSST y la senda de lo anómalo. Primero avanzamos en silencio, hacia una guardia distinta, hecha de algoritmos que no se cansan. El observatorio Vera Rubin, con su gran ojo que repasa el firmamento noche tras noche, prepara un río continuo de alertas. Es el levantamiento delegado del espacio y del tiempo, una película lenta del cielo, donde cada fotograma guarda variaciones tenues. En ese fluir la estrategia es clara y humilde. A la vez, primero lo anómalo. No preguntamos qué objeto es, sino qué se aparta del hábito, qué luce diferente de su propia costumbre. Imagina una red que compara millones de puntos de luz con su memoria. Cuando algo parpadea de un modo inesperado, cuando cambia de brillo o de posición más de lo previsto, levanta una mano silenciosa. Ese gesto no sentencia, solo sugiere.
Es un susurro que dice, mira aquí. En esa llamada hay potencia y hay límite. La potencia es la vigilancia paciente, la capacidad de hallar la aguja que el ojo humano pasaría por alto. El límite es la caja negra. El porqué que a veces el algoritmo no puede explicar con palabras sencillas. Respiramos hondo y aceptamos el intercambio. Anomaly First significa más sensibilidad y también más falsos avisos. Un reflejo de la atmósfera, una columna de píxeles fatigados, una estela fugaz, pueden parecer señales y no serlo. Por eso el flujo de alertas se comparte con mediadores que filtran, cruzan, priorizan. Allí vuelve el ritmo humano, la experiencia que reconoce patrones y pone contexto. La máquina señala, la persona interpreta, y juntos sin prisa deciden a qué mirar de nuevo. La promesa de esta alianza es serena. Si existiera una variación sutil, en 3i Atlas un pulso de luz que no encaja, un desplazamiento minúsculo que crece con los días, el sistema lo pondría en la mesa. No como alarma, sino como invitación al seguimiento. Y si no aparece nada, también aprendemos. Aprendemos el silencio estadístico, la constancia que confirma modelos, la quietud que también es un dato. Nos ayuda a recordar que una caja negra no es un muro, es una herramienta que requiere acompañamiento. La interpretabilidad llega con comparaciones, con repeticiones, con preguntas sencillas hechas muchas veces. La IA propone la comunidad, verifica la física. Traduce en causas lo que el algoritmo solo señala como diferencia. Inhala despacio. Exhala más despacio aún. Deja que esta imagen se asiente un cielo inmenso, un ojo que registra un tejido de mentes que escuchan. La vigilancia no es tensión, es un latido constante. En el siguiente paso, cuando hablemos de la pregunta que nos une, estaremos listos para hacerlo con esta calma, sabiendo que mirar mejor no significa temer más, significa comprender con suavidad aquello que se aparta del ruido y nos invita a pensar. Capítulo 15. Estamos solos. La pausa filosófica antes del sueño. Hemos caminado juntos por trayectorias y señales, por luces que se desvían y por voces que cruzan el espacio. Ahora, en el borde de la noche, solo queda una pregunta suspendida tan antigua como las estrellas. ¿Estamos solos? No hay prisa en responderla. La pregunta misma es un espejo. Una respiración que se alarga mientras la mente se aquieta. Imagina el universo extendiéndose más allá de lo que tu mirada puede contener. Miles de millones de soles, incontables planetas girando en su propia calma. En esa inmensidad, nuestra voz parece un hilo de aire. Pero no es un vacío triste. Es el silencio antes de una melodía, el espacio donde cada pensamiento se disuelve en algo más grande. Cuando piensas en 3i Atlas, en ese viajero que viene de otra estrella, tal vez comprendas que la soledad cósmica no es ausencia, sino compañía distante. Cada objeto que cruza el sistema solar es un mensajero sin lenguaje, un testigo de lugares que nunca veremos. Y en su paso fugaz hay consuelo.
No somos los únicos en movernos. No somos los únicos que buscan. Respira lento. Deja que la mente imagine la oscuridad del espacio como una manta suave. El polvo, los campos magnéticos, los fotones que viajan durante siglos. Todo se entrelaza en un tejido donde nada está completamente solo. Incluso la luz necesita un medio para ser vista. Tú también brillas por contraste, por estar en relación con lo que te rodea. A veces buscamos respuestas ruidosas, una señal, un patrón, una voz. Pero el universo podría hablarnos en otro tono, uno más silencioso. Tal vez la respuesta ya está aquí en la certeza de que la materia se repite, de que las leyes son las mismas en cada rincón. Si la física es compartida, la posibilidad de la vida también lo es. Y eso basta para sentir que pertenecemos. Siente cómo el aire entra y sale con suavidad. La frontera entre tú y el mundo se difumina. El mismo carbono de tus pulmones estuvo alguna vez en una nube interestelar. Cada célula lleva un rastro de lo que el universo ha sido. Cuando respiras una parte del cosmos, respira contigo. Estamos solos. Quizá la respuesta es más simple. Nunca lo hemos estado. Estamos rodeados de presencia aunque no tenga rostro ni palabra. Los cometas, las estrellas, las partículas que rozan la atmósfera, todos son compañía en diferentes formas de tiempo. Mientras la conciencia se vuelve ligera, deja que la pregunta se disuelva. No hay que resolverla esta noche. Solo basta sentir su ritmo, su apertura. Cada vez que un objeto como Tres Teschi Atlas atraviesa nuestro cielo, el universo nos recuerda que seguimos siendo parte de algo vivo y en movimiento. Inhala una vez más profundo. Exhala despacio. Cierra los ojos. En la quietud que sigue, no hay soledad, solo distancia. Y en esa distancia, un murmullo constante que dice que el cosmos te escucha incluso mientras duermes. Capítulo 16. Final del viaje. Descanso bajo el mismo cielo. Llegamos juntos al final de esta travesía. Hemos recorrido los caminos del viento solar, las señales de radio, los números que se vuelven historias. Hemos mirado a Teschi y Atlas, no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo frágil y vasto que puede ser el cosmos. Ahora, al cerrar este ciclo, la voz se hace más suave, el ritmo más lento, como una respiración que prepara el sueño. Imagina la Tierra girando en silencio. Los océanos se deslizan bajo la luz tenue. Las nubes se estiran sobre continentes dormidos. Desde el espacio todo es calma. Ninguna prisa, ningún ruido. El planeta sigue su curso perfecto, guiado por las mismas leyes que rigen cada estrella. 3i. Atlas continúa su viaje, también alejándose sin estridencias, como un pensamiento que ya cumplió su función y se disuelve en la distancia. Respira hondo. Siente el aire entrar por la nariz, expandir el pecho y salir despacio. La ciencia en su esencia también es eso, una respiración entre la pregunta y la comprensión. Observamos, aprendemos, soltamos. Y en cada ciclo de observación, en cada dato, hay una semilla de paz.
porque comprender es otra forma de confiar. Esta noche el conocimiento no pesa. Es una brisa que pasa que te deja más liviano. No hay urgencia en el cielo, no hay peligro oculto. Solo la continuidad de un orden inmenso que nos incluye. Deja que las palabras se vuelvan suaves, que el sonido se aleje como una onda que pierde fuerza al viajar. Ya no hace falta entender más, solo sentir. Si quieres, puedes pensar en todos los que miran el cielo contigo. En diferentes usos horarios, en distintas lenguas, otros ojos siguen las mismas luces. Esa coincidencia silenciosa nos une. Somos una red de miradas que, sin saberlo, respiran al mismo tiempo bajo la misma cúpula estrellada. Ahora suelta los hombros, deja caer el peso del día. Cada músculo encuentra su descanso. Cada pensamiento se apaga poco a poco. El universo sigue, tú puedes detenerte. 3i, Atlas se aleja. El sol duerme del otro lado del mundo, y tú también puedes entregarte a esa quietud que no pide nada. Inhala una vez más despacio, exhala más largo. Siente que el cuerpo se hunde en el colchón como una nave en un mar tibio. Todo está bien. El cielo está en orden. Los instrumentos vigilan. La vida continúa su danza invisible. Que duermas bien bajo el mismo cielo que guarda todos los misterios y todas las certezas. Que tu descanso sea profundo y claro, como la órbita de un cometa que sigue su rumbo sin perder el camino. Y cuando amanezca el universo, seguirá ahí esperándote en silencio. Buenas noches.